Un documento oficial revela lo que más tememos. Un terremoto de grandes magnitudes podría suceder en cualquier momento en Lima porque hay una gran laguna sísmica. Lo que hemos hecho es identificar a lo largo de la costa peruana en qué zonas existe un poco más de probabilidad de generar un sismo grande que en otras zonas. Este no es un estudio hecho por los chamulleros que de tanto en tanto aparecen para pronosticar la fecha de un sismo intenso. Este estudio, que fue hecho por el Instituto Geofísico del Perú y respaldado por el Ministerio de Ambiente, advierte cosas importantes que las autoridades deberían tener en cuenta para tomar medidas urgentes en la prevención de desastres. Fuimos al Instituto Geofísico del Perú para que nos expliquen cuál es el marco de esta investigación. Se tiene que pensar en un escenario en donde la cordillera se sacuda, que pueda generar deslizamientos de tierra, en la zona de costa de tsunami que pueda afectar la zona de costa, y obviamente cuando el suelo se sacude en la zona costera tenemos problemas con las carreteras también que se licúan, ¿no? El último terremoto de Chile ha generado pérdidas desastrosas. Hay familias que lo han perdido todo. Afortunadamente, la cifra de muertos no es elevada para la magnitud del daño. Eso nos plantea dos preguntas urgentes. ¿Sabemos qué es lo que puede pasar acá? ¿Y estamos preparados para ello? El estudio muestra que hay una alta probabilidad que un terremoto se produzca en Lima porque hay una laguna sísmica. ¿Qué son las lagunas sísmicas? Son aquellas zonas en las que en el pasado han experimentado grandes sismos y que hasta la fecha, después de haber transcurrido varias décadas o siglos, esos sismos aún no se repiten. Para entender eso, lo que hay que tener en cuenta es que en las zonas en las que ya hubo un terremoto intenso, se tienen que repetir. O sea, siempre sucede donde ya ha habido uno. Donde hubo un sismo tiene que haber otro, solamente el que ocurra depende solamente del periodo de acumulación de energía. En otros países ya se ha evidenciado esa repetición de sismos. Por ejemplo, el sismo que en el 2010 azotó Chile sucedió en el mismo sitio que el de 1835. En el litoral peruano se han identificado 5 puntos de colisión entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, que son donde los sismos de grandes magnitudes serían recurrentes. El estudio mide los grados de los sismos en una escala que lleva por nombre magnitud de momento sísmico, que es mucho más precisa que la popular escala de Richter. Según un estudio del Instituto Geofísico del Perú, el punto que más nos debería preocupar está frente a Lima, pues acá no ocurre un terremoto desde 1746. El sismo que nos podría sacudir podría llegar hasta los 8.8 grados, y si se da un tsunami, este llegaría hasta donde está marcada esa línea roja, se tragaría la base naval y avanzaría 2 kilómetros por el cauce del río Rímac. En los 500 años que tenemos de información sísmica en el país, lo que nos dice básicamente es que esta zona que tenemos aquí, ¿no?, corresponde más o menos al terremoto de 1746, ¿no? Tenemos aquí en la zona sur, esta zona que vamos a considerar hasta aquí, es el terremoto de 1868, ¿no? Entonces, en los últimos años, de los últimos 60 años, hemos tenido un terremoto aquí, que corresponde al terremoto de 1940, el terremoto que tenemos aquí de 1996, el terremoto aquí que corresponde al del 2007, y el terremoto aquí que viene a involucrar toda esta zona de aquí, que es el terremoto del 2001. Frente a Lima no ha ocurrido un sismo de gran magnitud en los últimos años. Por eso, en esta franja que va de Ancash a Ica, se está acumulando energía que tiene que liberarse en un suceso bastante grande como el de 1746. Y si uno lee con cuidado la información de estos terremotos, uno entiende de que este sismo, por ejemplo, ha sido sentido en Guayaquil, ha sido sentido en Iquique, con bastante fuerza, ¿no? Entonces, son eventos tan grandes que el área de percepción también se incrementa bastante. En el sur del país ya hubo sismos fuertes que liberaron buena parte de la energía que se acumulaba. Solo hay vacíos en el norte de Arequipa y frente a Tacna. En el norte, la fuerza con la que chocan las placas de Nazca contra la placa sudamericana es menor. Que en esta zona centro podemos decir que las placas que se están moviendo en esa dirección y en esta dirección, las placas se mueven con velocidades de 60 milímetros por año. Y en el caso del norte del Perú, toda esta zona que tenemos aquí, la placa solamente se está moviendo a 4 milímetros por año. Por eso nosotros podríamos decir que en esta región la probabilidad que se produzca un sismo grande es muy baja. Para medir el nivel de devastación, lo más importante no es el grado del sismo, sino la profundidad y la cercanía a la ciudad que tenga el epicentro.
¿no? Si nosotros ponemos la línea de costa a esta altura, por ejemplo, y tengo un sismo de magnitud 9 que ocurre a 100 kilómetros de la ciudad y a 30 kilómetros de profundidad, 100 kilómetros de distancia de la ciudad, puede afectar a la ciudad con un nivel de intensidad, por ejemplo, del orden de 0.4 G. Pero si yo tengo un sismo de 6, que es mucho menor que el de 9, que ocurre solamente a 10 kilómetros de la ciudad y a 5 kilómetros de profundidad, probablemente tengamos el mismo nivel de sacudimiento del suelo. El estudio concluye que en la región central del Perú, el acoplamiento sísmico podría dar origen a un sismo de hasta 8.8 de magnitud como máximo. Eso podría generar un nivel de sacudimiento del suelo mayor a 500 centímetros por segundo al cuadrado, y el mayor sacudimiento lo sentirían Ventanilla y Chorrillos con 900 centímetros por segundo al cuadrado. Para que tengan una idea de lo que esto significa, cuando sucedió el terremoto de Pisco en el 2007, en Lima el suelo se sacudió solo con un valor de 80, mientras que en Ica el valor llegó hasta 400. Lo que esto significa es que se podría sentir un movimiento del suelo muchísimo más fuerte de lo que se sintió en Pisco. El último sismo fuerte que se sintió en Lima fue el de 1974, y desde ese entonces la ciudad ha crecido mucho, y no todas las construcciones se han hecho pensando en soportar un sacudimiento de esta naturaleza. El Chile, desde el año 60 a la fecha, son 55 años más o menos, ¿no?, ha tenido la experiencia de vivir por lo menos 10 sismos bastante grandes en el mundo, que le ha permitido corregir cada vez los errores que han ido cometiendo, ya sea en el nivel de construcción, ya sea a nivel de respuesta, o ya sea a nivel de educación. Un sismo de esta magnitud que se produzca mar adentro tendría que llevar, de todos modos, a que experimentemos un tsunami. Según este estudio, después de que se retire el mar, la primera ola del tsunami llegaría en 18 minutos y con alturas de hasta 8 metros. Imagínense si es que se hubiese producido un terremoto de esa magnitud cuando se celebraba Mistura en la Costa Verde. No, mire, todos los estudios que hemos hecho de escenarios de tsunami, tanto nosotros como la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, muestra claramente de que la zona, por ejemplo, de la costanera que usted ha mencionado, estaría completamente inundada. A partir de ahí, hay muchas preguntas que se generan. ¿Estamos preparados para reaccionar ante un fenómeno de esta naturaleza? ¿Vamos a poder reaccionar a tiempo para evacuar a zonas altas a tanta gente? El estudio advierte que es necesario considerar escenarios similares a los presentados en Chile y Japón después de los terremotos del 2010 y del 2011. La idea es alejarse lo más rápido posible de la zona costera, ¿no?, pensando que después del sismo tenemos por lo menos 15 minutos para que llegue la primera ola de tsunami, ¿no? Entonces, la idea sería trabajar en buscar que la población pueda responder en ese tiempo de manera acertada, ¿no? Y eso también se debería pensar. El Instituto Geofísico del Perú está haciendo todos los esfuerzos que puede para medir la magnitud de los sismos, pero necesitan un apoyo extra del Estado. En los últimos años han recibido apoyo para realizar estudios de suelo en las zonas de alto riesgo y les han permitido incrementar el número de estaciones satelitales hasta 40 en todo el país, lo cual les va a permitir monitorear mejor la actividad sísmica. Pero lo que les falta es un último desembolso de dinero. Lo otro, el complementario a eso, es de que hemos logrado a través de un proyecto de inversión adquirir 200 acelerómetros que están siendo distribuidos en todo el país. En el caso de Lima hemos colocado uno por cada distrito. Esos acelerómetros nos van a permitir medir el nivel de sacudimiento del suelo. El suelo donde se sacude con mayor fuerza, con mayor intensidad, va a generar mayor daño. Hemos concluido ya en la adquisición de estos instrumentales, hemos instalado más del 80% de estos equipos, pero todavía no podemos empezar el monitoreo, porque obviamente pues, problemas presupuestales, pues el MEF todavía nos debe un poco del dinero que nos ha prometido, ¿no? Nos falta un decreto supremo que nos permita apoyar con 1.200.000, que es lo que nos resta todavía. Los ejemplos de Chile, Nepal y Japón son muestra clara de cómo pueden afectar a todo el país estas desgracias. No es que tengamos un ser superior que nos proteja solo a nosotros de sufrir estas calamidades. Ya estamos avisados que algo así nos puede pasar. Este estudio no puede predecir cuándo sucederá, pero lo que sí nos puede decir es que tenemos que tomar medidas urgentes para mitigar una catástrofe.